Con el senador Dionisio Escarpín de la provincia de Santa Fe. Bueno, ministro, estábamos hablando tanto con ministro que él iba a decir ministro. Pero bueno, usted acaba de ingresar al Senado porque, bueno, acaba por hace unos meses nada más en diciembre que juró representando a su provincia. Y en esto, bueno, un día clave, importante, como siempre las asambleas legislativas, se da además en el marco de la pospandemia, se podría decir también, con la campaña masiva de vacunación. El presidente Alberto Fernández arrancó hablando de eso. Sí, bueno, sin duda que para cualquier país la apertura de las sesiones es un día muy especial para todos sus habitantes porque en definitiva todos esperamos el discurso del presidente. Es cierto, empezó hablando de la pandemia, creo que la pandemia, esta guerra, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, son hechos, digo, que están transformando la realidad de todo el mundo. Pero bueno, escuchando atentamente, por supuesto, el discurso del presidente en todos sus aspectos. Bueno, tocó un tema fundamental, Rusia-Ucrania. Sabemos que, bueno, que no hubo una negociación el día de ayer, pero la Argentina en este sentido es productor de alimentos, también gas licuado. Habló sobre el transporte de gas licuado con el gasoducto que estaría terminándose este año. ¿Qué le deja a todos estos anuncios que son bastante positivos en el cuadro internacional que nos encontramos? Sí, veremos cómo afecta, todavía no lo sabemos porque es una guerra que ha iniciado y no sabemos las consecuencias de la misma. Veremos cómo afecta a la República Argentina, digo, a todos los países emergentes, eso está claro. Y sin dudas digo que el presidente ha hecho un discurso lleno de promesas. El tema es que uno analizando estos días el discurso de otros años, las promesas son más o menos las mismas. Entonces, eso es lo que preocupa en definitiva, ¿no? Decir, prometemos pero después es muy poco lo que cumplimos. Y además digo esto de convocar a sellar esa grieta que tenemos los argentinos, pero al mismo tiempo atacar permanentemente a la oposición, hablar de la justicia independiente, pero a su vez atacar las decisiones de la Corte Suprema y hacer marchas en contra. Hablar, digo, del ataque a la inseguridad al narcotráfico, pero en Santa Fe todos sabemos que no se ha hecho nada. Entonces, digo, esto es lo que preocupa. El discurso ha tenido, digo, ese aspecto, ¿no? Es decir, de muchas promesas, pero sin decir cómo se va a hacer. Hubo proyectos favorables, ¿no? En el sentido de agroindustria. Santa Fe es una provincia donde el agro y la industria están muy presentes. Sabemos que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las maquinarias agrícolas son muy importantes también, y esto va a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo. Bueno, todas estas leyes que promocionan a la industria y a la producción, nosotros en definitiva y en el marco conceptual siempre estamos de acuerdo. Hay un problema que tiene el oficialismo, tanto en diputados como en el Senado, porque el presidente permanentemente reclamó que se aprueban las leyes, pero también tenemos que saber que muchas de las cosas que no se aprueban es un problema del mismo oficialismo y no de la oposición. Entonces, digo, estamos expectantes para tratar esas leyes en el Senado y, por supuesto, para hacer aportes, porque en definitiva esta y otra ley como la agroindustrial o de promoción de la agroindustria, nosotros hemos debatido con las instituciones que representan también a la agroindustria y bueno, hay cosas para agregarle, porque en síntesis y a nivel general, digamos, hay cuestiones que no solucionan definitivamente el problema que es del crecimiento de los argentinos, que pueden ayudar, pero de ahí a que esa ley tenga una transformación en la decisión de parte de empresas de invertir a partir de esa ley, nosotros entendemos que no, y por eso estamos reuniendo, digo, más conceptos para tratar de incorporarlos a esa ley, por ejemplo, la cuestión impositiva, que es algo que no se menciona ahí. Muchísimas gracias, senador, por su... Gracias a vos. Bueno, estábamos, Sofi, con el senador Dionisio Escarpín de la provincia de Santa Fe, hablando justamente, gracias.